Hola Agustina, Hola Susi, ¿cómo estás? hola a Mira, todos. que ya voy a cambiar, me Hola. hiciste acordar. Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a empezar con este espacio de encuentro de espiritualidad. Tenemos a papá y a mamá de Tuti ahí, muy bien. Ah, sí. Felicitaciones. Qué bueno. Bueno, les propongo que empecemos con una oración. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y a Teresita, que es esta pequeña gran santa que nos ilumina y que nos acompaña, le vamos a pedir una vez más que nos ilumine con su sabiduría, ¿no? Con esa sabiduría del Evangelio, esa sabiduría de los pequeños, esa sabiduría que ella recibió y que nos compartió. Vamos a tratar de silenciarnos. Eso. Dios, renovanos con tu presencia en Teresita, danos siempre el encuentro y la felicidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno. ¿Tuti, estás pudiendo grabar o no? Sí, perfecto. Sí, se está grabando. Tengo un asistente virtual que está grabando. Tenés vos un asistente que está grabando. Muy bien. ¿Hay algún micrófono por ahí prendido? Lo tratamos de apagar. Estela, Orsi, fíjate si puedes apagar el micrófono, así no retumba. Eso, muy bien. Bueno, la idea del encuentro de hoy, que surgió un poquito después bueno, con este mes de preparación y también aprovechando que Tuti había estado con Maxi en Santa Teresita de Florida, dijimos, bueno, también completemos un poquito aquello con otros diálogos, ¿no? Y entonces, bueno, es ahí donde se nos ocurrió generar este espacio. Y bueno, eso, vamos a ir como dialogando y si alguno en algún momento quiere preguntar algo, lo puede hacer en el chat, ¿sí? Y de ahí, por ahí Eva, trata de estar atenta al chat y Por si... favor. porque así después contestamos o contesta Tuti. Lo primero, en realidad le había dicho a Tuti que le iba a hacer una pregunta primero, ahora primero se me ocurrió otra, así que esta no se la había dicho que se le iba a hacer. Bah, Pero... con amigos como vos, diría Teresa de Jesús. No, contanos, Tuti, por qué este cariño especial que le tenés a Teresita y haber querido como ahondar en ella y en su mensaje y en su espiritualidad. Mira, justo cuando los veía a mis viejos pensaba que hay una parte que tiene que ver con un viaje que hicimos con ellos, tan justo. En realidad, hace muchos años, lo comentaba en la charla con Maxi, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Me, me acompañaba un dominico, y a mí era muy amiga de Teresa de Ávila, yo, ¿no? Siempre recé mucho con sus textos, ¿no? Doctora de la iglesia antes que Teresita, no sé, todas unas cosas, escritora universal. Y me acompañaba un dominico que me hablaba de Teresita, y yo decía, a mí Teresita me da una fiaca de esas que uno no le puede creer, ¿no? Historia de un alma me parecía. Mm, Me fui a trabajar a Santa Teresita de Martínez. Fui a trabajar a Santa Teresita de Martínez primero, ahora trabajo en los dos, en el Santa Teresita de Florida también. Y nos tocó la avenida de las Reliquias de Teresita. Con, con los catequistas me río porque nos queríamos morir. Decíamos, ¿cómo hacemos para preparar a los chicos de secundario? Acá está Susi, que se debe acordar, con el tema de las reliquias, porque para la gente que tiene fe, para los chicos más chiquitos, las reliquias es un tema muy cercano, pero para secundario nos parecía una cosa, y a mí en lo personal me parecía una cosa rarísima. Bueno, preparamos todo, creo que fue el año que yo empecé a trabajar. Preparamos todo, llega Teresita, las reliquias, habría como 4 cuadras de cola, por lo menos, de gente para rezar a las reliquias, la trajeron los bomberos, me parece, con la banda. Y realmente yo ahí dije, acá está pasando algo que, no, que es mucho más profundo de lo que pensamos, ¿no? La gente era muy impresionante. También los chicos, ¿no? Era muy conmovedor, así, casi por una cuestión de sentimiento que de por poder razonarlo. Esa es la primer encuentro que yo tengo así con Teresita, como que dije, acá hay algo más que conocer,
Y me parece que, bueno, vieron que es patrona de las misiones, le decía a Maxi el otro día, sigue siendo misionera con estas cosas, ¿no? Que hace, que provoca. Que iba a ser parte de la respuesta a la otra pregunta, que después vamos a charlar, ¿no? Pero bueno, al tiempo, mis padres que están acá se van a un viaje, un mes, y nos invitan a mi hermana, Elisa, y a mí 10 días a París. ¿Qué tal? ¿No? En esas épocas. Bueno, somos 5, 3 varones, se la tienen que aguantar, las 2 mujeres, nos fuimos 10 días a París. Cuando vamos a París, yo averigué que cerca era el liceo, yo no tenía ni idea. Entonces le dije, bueno, vamos, pero hagámonos un tiempito para ir a París, a Liceo. Y fuimos. Y fue conmovedor ir juntos, fue conmovedor conocer el lugar, los caminos, la tierra, la gente, el estilo. Fue conmovedor que no pudimos entrar a la Wisonet porque era una fecha que la cerraban, como te dijera, del 2 días anteriores al que nosotros fuimos hasta, no, la agarramos como el invierno allá. Bueno, entonces estamos trepados a las paredes mirando, pero eso ya se fue importante y fue el año de la beatificación de los padres. Entonces estaba todo el liceo empapelado con unos banners con la cara de los padres que hasta ahí yo no sabía mucho. Y también ahí miramos un video antes de ir con mi hermana y mis viejos sobre un poco más profundo de la vida de Teresita, de la familia, que yo no sabía mucho. Y ahí nos enteramos de algunas cuestiones de la familia que ahora vamos a charlar, por ejemplo, que a Celí se le murieron unos cuantos bebés y qué sé yo, cuestiones que en la vida familiar nuestra pasaban. Así que fue como así, como mucho, ¿no? Y eso hizo que empiece a tener un interés especial por la espiritualidad de esta pequeñita que tanto la gente la quería y la nombraba por diferentes razones, digamos, ¿no? En lo personal pasa que se cruza con mi historia familiar y de trabajo, ¿no? Después trabajar también en el Santa de Florida, un colegio con un cariño a Teresita que es conmovedor, en las familias, en los docentes, es algo muy lindo. Y después volví al liceo, así que sí, pude entrar a la Wisionet y después pude ir al Enzón, que de eso hablaremos ahora, y como me gusta mucho leer, compré todos los libros que pude de Teresita que encontré por el camino, y así me fui haciendo amiga y fui entendiendo que esto, que ella es misionera, ¿no? Que ella quería pasar su cielo haciendo el bien sobre la tierra y ahí está, ¿no? Bueno, Se convirtió. hablabas, Bueno, y no traje, porque me mudé, me convertí en una coleccionadora obsesiva de muñecos, imágenes de Teresita. Ahora no las traje, pero tengo un montón muy divertidas. Tengo una Barbie Teresita, tengo un peluche de Teresita, de todo de Teresita. Pero eso por sentirme amiga, digamos. está bueno. Bueno, hablabas de las reliquias, yo me acordaba, las reliquias vinieron acá a la diócesis en el 99. En nuestra diócesis hay 3 parroquias, perdón, 2 parroquias, Santa Teresita de Florida, Santa Teresita, perdón, 3 parroquias, voy de vuelta. Santa Teresita de Florida, Santa Teresita de Martínez, Santa Teresita de Virreyes. Iba a pasar así como raudamente por las 3 comunidades, también, bueno, y en horarios raros pasaba por otros lugares, ¿no? Y yo estaba en el seminario en esa época y estaba en las benedictinas y estuvo en las benedictinas creo que hasta la 1 de la madrugada y ahí nos las traían a nosotros. Entonces era levantarse a la 1 de la madrugada, bueno, recibir las reliquias y bueno, era un espacio libre, el que quería podía estar, el que no, no. El obispo, en ese momento el obispo era Casareto, nos invitó a celebrar la Eucaristía, vino a celebrar la Eucaristía y celebramos una Eucaristía en la mañana con las reliquias de Teresita. Y le pedimos una intención muy especial en ese momento como seminario y fue un momento también muy, muy, muy de Dios, loco con eso que tiene Dios, ¿no? Tener las reliquias que para los que no conocen la imagen, después por ahí la podemos buscar y mostrar, es como es una vitrina y adentro parece una catedral de madera, ¿no? No se ve nada en realidad, no es que ves algo, pero bueno, es la presencia de esa santa y lo que tienen las reliquias y lo que significan para nosotros, que no ponemos la fe en la reliquia, pero sabemos lo que la reliquia significa, ¿no? Entonces, bueno, eso fuerte. Bueno, hablabas también, Tuti, de esto de que es muy querida y nombrada, ¿no? Y entonces la pregunta esta que yo te hacía hoy a la tarde era, ¿por qué pensás que el mensaje de Teresita es tan actual y nos puede servir hoy en nuestra actualidad y sobre todo en este
contexto que estamos viviendo. Y la otra, como unida a esa, es que hace que la imagen de Teresita, que la figura de Teresita, y también sus imágenes, ¿no? Nos atraigan tanto, ¿no? Con esto que nosotros en la parroquia empezamos a ver esto de siempre Teresita, ¿no? En cada parroquia, en cada iglesia donde uno va, más escondida, más grande, más chica, en cuadrito, en imagen, está, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué su mensaje es tan actual y qué hace que atraiga tanto su figura? Bueno, voy a empezar por un lado raro. Yo podría decir un lado teórico de espiritualidad muy profunda sobre esto, pero voy a empezar por un lado raro, que es que Teresita era y es una malcriada, siempre fue malcriada. Fue malcriada de chica, después vamos a hablar por qué, si querés hablamos un poco de la familia, y siempre se sintió malcriada por Dios. Y ella lo que le pedía a Dios siempre, y de hecho se lo decía a su hermana Celina también, y a todo el que la quiere escuchar, a Paulina también, que cuando ella se muera, la iban a sentir más cerca que cuando estaba en vida. Y su frase, esa la de quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Entonces, como es malcriada, era caprichosa, decía Celi, cuando escribía las cartas, decía, esta chica no hay quien la haya cambiar de idea. Bueno, un montón de anécdotas de ella cuando era chica, cuando vivía la madre, ¿no? Después ella cambia un poco su temperamento. Eh, pero bueno, ella quiere pasar su cielo haciendo el bien sobre la tierra, y entonces, bueno, acá pasa que como buena patrona de las misiones, sin cultura, y en cada época nos resulta cercana. Es el deseo que ella tenía, es lo que le pedía a Dios, y llevar almas a Jesús, ¿no? Hacer que la gente conozca a Jesús. Y no hay otra manera de hacer que la gente conozca a Jesús que hacerse querible. Para mí es eso lo que logró Teresita de una manera insólita. Se hizo querible con toda la profundidad que tiene de la comunión de los santos, ¿no? También, porque yo lo digo así, como si parezca, pero es el misterio de la comunión de los santos. Ella nos muestra a todos los que estamos acá, debemos tener alguna experiencia de que ella está. Y esto tiene que ver con la educación y la historia familiar que tuvo, no tiene que ver solamente con la fe en la que cree que sí, no tiene que ver solamente con la iglesia a la que pertenece, que también, sino con lo que ella fue recibiendo en su casa, con una historia de tanta fe, de tanta devoción, pero también de tantas muertes cercanas, ¿no? Entonces, Teresita. Pero yo creo que lo que la hace cercana es que es malcriada y Dios la malcrió, y ella quiso estar siempre cerca de la gente, y van a pasar las épocas, y Teresita va a seguir siendo novedosa porque va a buscar la manera. Después podemos buscar su espiritualidad profunda, cuál es el núcleo de su espiritualidad, que la va a hacer siempre contemporánea de cualquier manera, pero esto pasa con todos los santos, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuál es ese núcleo? ¿Cómo lo expresarías? Mirá, yo podría poner, si ahora pudiera compartir un minuto, voy a poner una parte de un PowerPoint que tengo, pero después me gustaría contar la historia de la familia, que es lo que más se explica. Fíjense esta frase. Agrandarme me es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy. Esa es una frase de Teresita, ¿no? Junto con otra que hay por acá, que dice, bueno, ahora no lo voy a poner, cuando habla de Jesús dice, mi amado no es corto en recursos, dice, ¿no? Cuando habla de Jesús. Entonces, me parece que lo que le hace querible y siempre novedosa a Teresita es esto de que yo no puedo hacer mucho con lo que soy, más que aceptarme y saber que Dios me quiere con lo que tengo y con lo que soy. Y que con eso podemos juntos hacer un montón de cosas, pero tiene que ver con lo que somos, y que la quiere así. Repito, tiene que ver con el lugar que ella ocupó en esa familia, ¿no? Esta aceptación incondicional de cómo es, de alguna manera, ¿no? Invitar a todo, y por eso también creo que Teresita es tan atractiva, porque ella pone el acento que esto nos puede pasar a todos. Esto es lo que a mí me parece más lindo, ¿no? Teresa de Jesús va a hablar del camino de perfección, que es muy lindo. Acá hay algunas amigas que tenemos un grupo de oración sobre el castillo y las moradas, ¿no? Y el camino de perfección, pero tiene como otro condimento más de lo cotidiano, del caminito que tiene que ver con el amor incondicional de Dios en lo que somos. Está bueno.
Bueno, hablaste de que Teresita era doctora de la iglesia, ¿no? Esto de ser doctora, ¿no? Uno dice, bueno, doctora de la iglesia, ¿qué es ser doctor de la iglesia? Bueno, los doctores de la iglesia son estos santos en la iglesia que han descubierto en el mensaje de Jesús y han descubrido, iba a decir, sí, te estás riendo, Anita, ya te vi. Han descubierto en el mensaje de Jesús y han transmitido de un modo especial una espiritualidad y algo novedoso de su espiritualidad, ¿no? Bueno, hay muchos varones, hay pocas mujeres, lamentablemente. Doctoras de la iglesia son Teresa la Grande, Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena y Teresita, ¿no? Fue declarada doctora de la iglesia en el 99 por el Papa Juan Pablo II, en el 97, perdón, por el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud de París. Yo tuve la gracia de estar en ese momento cuando la declaró doctora. Y uno dice, bueno, uno se imagina un doctor, alguien, bueno, que sabía mucho, alguien que sabe mucho, alguien que, ¿no? Un doctor en algo, es alguien que hizo una carrera. Y Teresita es una carmelita muy sencilla, que murió a los 24 años, y así todo es declarada doctora, ¿no? Por este centro de su espiritualidad. ¿Dónde dirías, Tuti, que está esa novedad o eso tan lindo que ella nos comparte y por lo cual, bueno, la consideramos doctora y es tan cercana a nosotros? Mira, me parece que es porque Teresita descubre a Dios en la vida cotidiana de todos los días. Y eso la hace doctora, ¿no? Porque nos enseña, no, porque doctora tiene que ver con enseñar, descubrir el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, de alguna manera particular, ¿no? Teresita lo va a hacer es más, Teresita lo va a hacer contando su vida. Teresita no da una clase, Teresita escribe algunas cartas, o sea, Teresita lo que Por hace es, obediencia, ¿no? por obediencia, cuenta su vida. Y después están todas las cartas de Celí y de Mases bueno, que explican un poco más. Pero eso la hace doctora, y lo que la hace doctora es su poder, su imagen de Dios a pesar de las dificultades que pasó. Por eso me gustaría empezar hablando un poco sobre la historia de los padres, de Alençon, Eso que te me iba a parece que preguntar por la familia. Contanos de la la familia familia. es una Una familia familia. especial, ¿no? Es una familia particular, Sí, podríamos decir. esas cosas raras que también nos pasan, cuando los hicieron santos a los padres de Teresita, yo viajé con mi mamá, yo iba a viajar sola y mi papá le dijo a mi mamá, andate con Tuti, nos fuimos las dos una semana para cuando hicieron santos a Celia y a Luis. Y era el Día de la Madre en la Argentina, estábamos con Elisita allá. Bueno. Y esto, uno tiene la tentación de decir, ay, Celia y Luis los hicieron santos, porque eran bravísimos también. Celia era bravísimo, y eso es lo que más me gusta, de poder explicarlos un poco, ¿no? Era profundamente humana. Yo decía el otro día, una empresaria ella trabajaba, Luis trabajaba administrando las cosas de ella y cuidaba a las chicas, ¿no? Pero bueno, un poco la historia de los padres, me gustaría empezar por ahí. Celia tiene un padre que es militar, muy, muy devoto de la Virgen, un tipo muy entregado a la oración, cuentan los que lo conocían. Una madre con fe, medio brusca, y son tres hermanos. Su hermana creo que es más grande, María Luisa, que le dicen Elisa. Ella e Isidoro, que es el varón más chico. Celia cuenta siempre que tuvo una infancia muy difícil, ella dice que su madre lo malcriaba mucho, Isidoro, de hecho están las cartas, pero que no sabía qué hacer con ella, que ella aprendió en esa relación la fe, pero también qué cosas ella quería con sus hijos que vaya a tener, aprender para poder crecer en ese aspecto, ¿no? Pero sí se cría en un ambiente de mucha, mucha fe verdadera, ¿no? Bueno, eso. El padre, de una familia de mucha fe, su padre también muy religioso. Los dos, bueno, a Luis se le murieron todos los hermanos, eran 5 creo, queda él solo, por eso tiene una familia muy sufrida. Él quiso ser monje, lo conté en alguna de las novenas, y no pudo, no lo admitieron porque no sabía latín, pero en realidad, y esto es interesante, es porque no haber estudiado latín parece indicar que él no terminó la escuela secundaria. Fíjense, no estamos hablando de un matrimonio santo, él no había terminado lo que sería en ese momento la escuela secundaria. Luis quiso ser monja visitandina,
que fue su hermana, y cuando fue, la monja la mandaron de vuelta y le dijeron que no, que ella tenía corazón para ser madre de familia, chau. Así que vocación religiosa quedó en el camino. Se conocen en Alençon, donde vivían los dos. Celia cuenta que lo vio cruzar un puente tan apuesto, lo vio y dijo que sintió una voz interior que le dijo, ese va a ser tu marido. Se conocieron al tiempito, estuvieron de novio muy pocos meses y se casaron. Estoy revisando unos papeles sobre Teresita, vi una novedad que me había olvidado y me gusta mucho. Ellos se casan de noche, a medianoche, solos, ahí en la catedral de Alençon, que es donde la bautizaron a Teresita. Y como primera opción, habían elegido, en realidad Luis había elegido la continencia, ser un matrimonio que viva la castidad desde la continencia, ¿no? Y ahí cuentan que los primeros años estuvieron, mirá, yo no me acordaba, en cuidado un chico de 5 años, que su padre se había quedado viudo y eran como 11 hermanos, con lo cual el tema no era no tener chicos, sino que era una opción que venía un poco por otro lado, y criaron un tiempo un chico de 5 años y lo tuvieron con ellos. Al tiempo los acompaña un sacerdote que les hace notar y les hace pensar que por ahí la vocación de ellos como matrimonio sea más, dado esta profunda fe que tenía, traer al mundo más gente con este amor al Evangelio, y deciden tener hijos, y tuvieron un montón, ¿no? No sé si los que están acá saben, pero bueno, tuvo 9 hijos en total, ¿no? Ustedes cuando me quieren preguntar me paran, yo puedo hablar 3 días o 10 minutos de este tema, ustedes me van diciendo. Tiene a Paulina, María, Leonia, Elena, José Bautista, José Luis, José Bautista, Celina, Teresa, Melania y Teresita. ¿Vieron la cuenta, no? Vamos 9. Vamos a explicar. Tiene las 4 primeras, Paulina y María, las 2 primeras, se van a estudiar a la visitación con la tía, que es visitandina, y vuelven cuando muere Celia. Y son las que se encargan de las más chiquitas, que son Celina y Teresita, ¿no? Después viene Leonia, que nunca llega a ir a estudiar con las visitandinas, porque Leonia tenía algunas dificultades de carácter, de inmadurez y de aprendizaje, entonces nunca, siempre se queda en la casa y la cuidan empleadas de Celia, que después si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito de eso. Después viene Elena, que vive 6 años y fallece. Celia tiene escrita la carta, o sea, ella se escribe mucho con la hermana, eso es conmovedora. Los que quieran después me dicen, yo tengo este libro escaneado porque no se consigue, que se llama Historia de una familia. Ella escribe, cuenta cómo fue cuando falleció Elenita con 6 años. Y los 2 varones nacen y mueren a los pocos meses. En esa época, todo el tema de la alimentación y los recién nacidos no es que era muy común, pero era más común que ahora, digamos, ¿no? Tienen una nodriza que no puede sacar adelante a los bebés y fallecen los 2 varones. Celia siempre quiso tener un varón para ser sacerdote y entregárselo al Señor. Y bueno, los 2 varones fallecieron. Después nació Teresa, Melania se llamaba, vive como 1 año y fallece también. Entonces cuando nace Teresita, la esperaban un montón. Fíjense que venían después de muchas situaciones muy difíciles. Ya Celia, por eso digo que este tema de Teresita con la vida eterna, con el estar presente, con el cuidarnos, con el quiero pasar mi cielo, haciendo el bien sobre la tierra, lo tiene que haber escuchado de Celia. Celia ya decía, cuando le preguntaban que había sufrido tanto, pues se le habían muerto tantos hijos, y ella hubiera preferido no pasar por eso, ella decía que de ninguna manera, primero porque la vida es la vida, y segundo porque ella sabía que tenía seres queridos en el cielo que vivían por ella, y ella podía dar cuenta, y nunca quiso contar, todas las gracias que ella recibía gracias a esos hijos que tuvo, digamos, que ella nunca hubiera elegido no tenerlos, como tampoco hubiera elegido pasarlo, digamos, ¿no? Pero eso me parece que es una clave que Teresita tiene que haber escuchado, esta naturalidad con la que Celia habla de la presencia de sus hermanos, ¿no? Y de sus otros hijos cuando Teresita es chiquita. De hecho, también se muere en la casa de Celia y de Luis el papá de Celia. Ella lo acompaña hasta el final y las chicas están ahí.
¿no? Y después se enferma Celia tiene un cáncer de mama, bueno, no se lo pueden curar, y ella está muy enferma y me reía porque decía, bien de Celia. Está muy enferma, entonces le dice, tiene que cuidar porque se va a morir, y ella contesta que no sabe si se va a morir, y aparte que no se va a preocupar porque no tiene tiempo para morirse, tiene muchas cosas que hacer. Me parece una cosa extraordinaria, ¿no? La manera de ella de entender, Jesús sabe que yo no tengo tiempo, ¿no? Estoy muy ocupada para estas cosas, ¿no? Esto me parece que hace a esta cosa de la Teresita tan presente y de vivir a un Dios tan cercano, ¿no? Celia y Luis, los dos hablan mucho de eso, y le enseñan a las chicas a rezar. Y era una casa en la que se rezaba, ¿no? Si bien Celia va a decir que Teresita tenía una devoción especial por oración, era la más meticulosa, la más prolija, la que no se le podía pasar un minuto sus modos, sus tiempos y sus manías que tenía de muy chiquita para rezar. Piensa que lo que Celia cuenta es hasta los 4 años y medio de Teresita, ¿no? Que es cuando Celia muere, y se van a vivir al Liceo por pedido de Celia, porque vive allá Isidoro, el hermano de Teresita, ¿no? Entonces, un poco ahí se educa Teresita, y en Alençon es su constitución subjetiva, ¿no? Unos años, y apenas nace Teresita, tiene la misma dificultad de alimentación que los hermanos, y entonces buscan una nodriza. Y ahí la nodriza dice que ya no puede venir a la casa, que la llevan a estar con ella. Teresita se cría su primer año y medio de vida en otra casa, con otra familia, con hermanos de leche, como se decía no hace tanto, ¿no? Con una señora llamada Rosa. Rosa Taille, su marido y sus hijos. Ella está un año y medio ahí, y después de eso, cuando ya está criada, cuando ya no tiene más dificultad, más peligro de salud, se va a Alençon a vivir con sus hermanas, que la estaban esperando, repito, imagínense cómo, a esta niña que Celia aparte escribe como desde siempre tan simpática, tan alegre, y tan sencilla. Yo me reía hoy porque leí una anécdota de Teresita que dice que como la criaron en el campo con Rosa, no le gustaba a la gente demasiado arreglada. Era la sencillez que ella tenía. Entonces la traía Rosa al mercado a vender manteca, porque hacía producto de la granja, y cuando se acercaba la gente muy arreglada, Teresita lloraba como una loca, ¿no? Entonces eso también lo asocian a la sencillez de Teresita, pero en realidad tiene que ver con que se crió en una estética distinta, mucho más rural, y era muy, muy, muy sensible, ¿no? Entonces decía que todas las cosas así como demasiado... Y de ahí, bueno, ¿no? Todas esas cosas van haciendo a la espiritualidad de la sencillez de Teresita. Si bien aparte Celia y Luis eran tipos muy austeros, muy medidos, muy justos, ¿no? Muy cristianos en su manera de vivir y de entender la educación. La nombraste ahí a Rosa, ¿no? ¿Qué lugar tiene Rosa en la vida de Teresita, y que por eso las rosas, ¿no? Alguna vez ya lo contaste, pero es linda la anécdota y no todos la sabemos, la saben. Sí. Rosa es esta nodriza que la cría Teresita, y fíjense lo difícil que tiene que haber sido para Teresita, después de un año y medio vivir en otra familia, que la pongan en otro lugar, ¿no? Y la saquen del contexto y de la persona que le salvó la vida, porque de última lo que sucede con Rosa es que le posibilitó vivir, ¿no? Más allá de todo. Y según lo que se puede rastrear, ella no la vuelve a ver nunca más a Rosa. De hecho, cuando yo estuve en Alençon, quise ir a Semallé a ver si estaba en la casa, y no está. Con el tiempo, ella empieza a hablar de las rosas, y empieza a decir, ¿no? Cuando empieza a hablar de la muerte, tema muy natural en ella, como decíamos, dice, yo les enviaré una lluvia de rosas. Y dice una teóloga, antropóloga, psicóloga muy estudiosa de Teresita, que Teresita cuando habla de eso está hablando de, les enviaré experiencias que los pongan de pie como Rosa me puso de pie a mí. Entonces cuando descubran la lluvia de rosas, cuando se encuentren con rosas, está significando, o el olor a rosa típico, que mucho de lo que están acá de haber sentido, de Teresita, tiene que ver con ella querer hacerse presente, pero con este sello de cuidado. Si prestamos atención cuando suceden estas cosas, es que algo en nuestra vida se está acomodando, y esa es Teresita, ¿no? Y usa símbolos concretos, porque nosotros necesitamos símbolos concretos, ¿no? Para
para darnos cuenta de la comunión de los santos y de que estamos todos juntos, ¿no? Parece una locura, a Teresita le era absolutamente familiar, a nosotros nos cuesta un poco más que sea tan natural, ¿no? Pero el tema de Rosa es esto, ¿no? Entonces, la devoción por la Rosa, la novena, los 24, ¿no? Tiene que ver con, les enviaré experiencias que tengan que ver con que siempre se puede salir adelante, porque en definitiva fue eso. Por difícil que parezca una situación, siempre va a aparecer alguien que te saque adelante. Y que después por ahí no veas, porque esto pasó con Rosa, ¿no? Después va a ser otra situación la que Teresita la saque adelante. Y después va a ser otra, pero queda como fija en el símbolo de la rosa, ¿no? ¿Qué, qué dato curioso hay así de las 5 hermanas, ¿no? Que no sé si todos saben esto de las 5 hermanas que tienen en común. A ver, ¿qué, A ver, perdón? no, Las esto hermanas, de que... dale, a ver, las hermanas son todas monjas. eso. Eso decías, son Eso, todas eso. monjas. Pero yo quiero decir una cosa, se suele confundir. Leonia, mi amiga personal Leonia, que es la única que tiene causa de beatificación, el resto no, no fue carmelita. El resto fue Es, carmelita, en realidad entra Paulina al Carmelo, que era, voy a ir un poco más atrás. Cuando se muere Celia y se van a vivir a Lisieux, dejan todo en Alençon, una casa bastante más confortable, la de Lisieux es muy linda, pero cuando uno va a Alençon se da cuenta que ella sufre una diferencia entre una casa y la otra. Celina, estaban las 5 hermanas, Paulina, María, Leonia, Celina y Teresita. Celina dice, mi mamá de ahora más va a ser María. Y entonces Teresita da vuelta a la María Paulina y dice, bueno, mi mamá va a ser Paulina. Cuando ella tiene 9 años, él dice, vuelve a sufrir, de hecho ahí tiene una depresión, Paulina entra al Carmelo, ¿no? ¿Va que quiere ser carmelita? Decime vos, ¿no? Esta cosa. Y ahí tiene un duelo, otro duelo Teresita muy difícil, que no vamos a entrar ahora. Después María va a entrar al Carmelo, se va a hacer carmelita también. Más Leonia no puede. Leonia no puede entrar al Carmelo, no la dejan. Después quiere ser Clarisa, entra, sale de las Clarisa, vuelve a tratar de ser Clarisa, pobre mi amiga Leonia, la mandan de vuelta. Finalmente logra hacer visita andina en Caen. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con Leonia? Leonia tiene un carácter muy difícil, tenía dificultades de aprendizaje, tiene una seria inmadurez, pero aparte Celia descubre tarde que una de las empleadas que la cuidaba la maltrataba. Entonces ella ahí empieza a entender este carácter difícil de Leonia. Tan difícil el carácter de Leonia y tan natural la relación de Celia con la muerte y la vida, ¿no? Que se está muy enferma su hermana, la visitandina, la hermana de Celia, se está por morir. Antes de descubrir esto otro Celia, le escribió una carta a la hermana, ¿no? Leonia, como todas, cuando se murió tuvo un problema de salud y finalmente salió adelante. Cuando le vienen eso, pide a todo el mundo que rece para que Leonia salga adelante. Está muy enferma la monja visitandina, la tía de las chicas, y Celia le escribe. Bueno, cuando llegues al cielo yo te voy a pedir una cosa, que cuando le veas a Santa Margarita la Coquia, a la Virgen María, le preguntes que para dejármela en este estado, a Leonia, ¿para qué me la dejó? ¿Se entiende lo que quiero decir? Celia era una madre como cualquiera y padecía a esta hija Leonia que tenía un carácter raro. Después se va a dar cuenta que está este agregado del maltrato, ¿no? Pero esto hace de Leonia una persona especial que va a decir Teresita que al final es la única que entiende su espiritualidad. Y le llaman la violetita de Dios a Leonia, porque yo lo aprendí hace poco, las violetas son las flores que resisten casi cualquier clima, de la sencillez y la humildad que tienen, ¿no? Y Leonia pasó por todo. De hecho, Leonia tiene escrito, cuando ella explica, habla de Teresita, le piden, porque Leonia muere como en el 41, una cosa así, cuenta la ternura con la que Teresita la trataba, a pesar de ser 10 años más chica, la paciencia que le tuvo para enseñarla a escribir. Teresita le enseña a Leonia a escribir, digamos, ¿no? Esas pequeñas cosas que tienen que ver con... Y tanto aprendió, me voy un poco por las ramas, pero después me traen, tanto aprendió Leonia, que cuentan que cuando muere Teresita, eh, para que pueda ver
en un último adiós, Leonia de Teresita, pasa por Caen por la puerta de la visitandina. Y que después, cuando la gente se empieza a enterar que algunas hermanas de Teresita viven y las quieren conocer, algunos le quieren ir a conocer a Leonia. Entonces van a la visitandina, tocan en la visitandina, le abre la hermana portera, que es la hermana del servicio más humilde, que es abrir la puerta, le dicen, las hace pasar a la superiora, cuando la ven a superiora, le preguntan a qué vinieron, quieren conocer a la hermana Teresita, y la superiora le dice, es la señora, es la hermana que le abrió la puerta. O sea, ese grado de humildad tenía Leonia, ¿no? Era la portera de las visitandinas. Limitadísima, limitadísima y con una fe, diría Teresita, inconmensurable. De hecho, de todas es la única, o sea, después de Teresita, que está en causa de beatificación, ¿no? ¿Y la Porque causa en qué estadio está? ¿Tuti, sabes? no sé, sierva ya era, no sé cómo está el tema de Beata, tendría que averiguar. La fecha es el 2 de julio, habría que averiguar. Pero esto es de hace poco, como te dijera el año pasado. Tiene todo, está como todos los trámites de Leonia. De hecho, hay un libro, que yo lo tengo, ahora no lo encuentro, para que se den una idea, ¿no? Se llama Leonia, la hermana difícil de Teresita, mi alma, pobrecita, Leonia, ¿no? Y después están las otras que son carmelitas, Celina, o sea, María y Paulina entran al Carmelo, Teresita va a entrar al Carmelo con un permiso especial menor de edad, Celina se va a quedar a cuidar al papá, que tiene un deterioro cognitivo, demencia senil, entonces Celina se dedica a cuidar al papá hasta que el padre muere y ella se hace carmelita también. Y entra al Carmelo, todas fueron monjas. Pero por esta cuestión, creo que Ama que le decía la otra vez, que también habla de la humildad de Teresita, Teresita nunca puede vivir en la comunidad de las monjas, porque el Carmelo no permite, no sé ahora, que hermanas de sangre, más de 3, vivan en la misma comunidad. Y Teresita es la cuarta. Entonces Teresita permanece siempre en el ámbito de la formación, en el noviciado, y de hecho la hacen maestra de novicia, a Teresita. Eso también es muy lindo, ¿no? Como ella su espiritualidad le empieza a enseñar a las novicias. Hablando un poquito de su espiritualidad y del caminito, ¿por qué la imagen del ascensor? Tan curiosa, ¿no? Para hablar de ¡Tan la espiritualidad. linda! Eso es porque Teresita es muy moderna y porque siempre va a hacer esas cosas. Ella dice, no, todo le sale mal. Tenía problemas de salud siempre, se enfermaba mucho. Hay cosas, ella estaba dispensada de algunas cosas en el Carmelo porque no le daba el cuero, no le daba salud. Ella cuenta, rezaba y se quedaba dormida, ¿no? Bueno, un montón de cosas que ella cuenta. Cuando era chica se portaba mal, ya lo decía Celí, que dice, Celí dice, esta chica no cambia de idea ni que la metas en el sótano. Entonces nosotros pensamos, la metían en el sótano, evidentemente, ¿no? La encerraban, no sé si en el sótano, pero la ponían en penitencia, ¿no? O sea, Teresita, con una fe enorme en Dios, pero que empieza a descubrir que Dios hace maravillas en ella. Bueno, entonces, devota de Teresa de Ávila, que habla del camino de perfección, y de San Juan de la Cruz, imagínense, unos místicos enormes que dicen que es de lo poco que ella leía, ¿no? Y parte del Evangelio que Celina le escribía y le mandaba, porque tampoco circulaba la Biblia con la naturalidad con la que circula ahora. Entonces ella dice, yo no puedo, ¿sabes qué? Con lo que tengo que hacer no llego. Es una escalera muy larga, son muchos escalones, yo no puedo. Entonces, para llegar a Jesús, ¿no? Si yo tengo, ¿no? Remo, portar, hacer un montón de cosas para llegar a Jesús, dice, yo voy a rezar y voy a rezar como pueda. Y eso va a ser mi ascensor. Y yo voy a llegar rápido a las manos de Jesús. Y Jesús sabe que esto es lo que yo puedo y que más no puedo, ¿no? Y la imagen del ascensor la usa porque es muy moderna, porque empieza, casi no había ascensores, ella había viajado, Tuti Krause, supongo que los conoció ella justo antes de entrar al Carmelo. Cuando dicen que Teresita no conocía el mundo, es mentira, se va un mes de peregrinación con el padre y con Celina a Roma. Era muy común que vayan a ver al Papa. Pero ese viaje recorren un montón de lugares de Europa, dura un mes. Ella tiene que haber visto ahí un montón de cosas, ¿no? De la cultura pasan por París, por Francia, ¿no? Por todo lo que es la iglesia de esa época, la sociedad de esa época, y tiene que haber sabido lo que eran los ascensores. Entonces a ella le queda como la imagen, ¿no?
de algo que te solucione las cosas que a los demás resultan tan difíciles, tiene que haber alguna manera más sencilla. Ella dice es la oración, y la oración como me salva, ¿no? Ese es el ascensor, no tanto las obras. Después lo va a tomar igual que te dice Jesús, que va a decir de la oración nacen obras, ¿no? La oración nos cambia el corazón, y por eso ella va a decir, en el corazón de la iglesia yo quiero ser el amor, porque quiero hacer obras, no quiero amar. No sé hacer otras obras, va a decir Teresita. Sé amar y enseñar a amar. Otras cosas no me salen. De hecho, Y tenía un además, superior que la claro, tenía. eso justamente lo dice porque otras cosas no le salen por su limitación física. Entonces dice, bueno, me quedo, Claro, no puedo ser mártir, no puedo irme lejos, no puedo hacer ex- nada que tenga mucho esfuerzo. Bueno, yo el amor, el corazón, el amor. exactamente. Y es lo que la va a salvar al final de su vida. Teresita tiene una crisis de fe muy fuerte, y lo que la salva, en realidad es el Evangelio, ¿no? Yo lo voy a decir, parece muy novedoso, pero ella lo que descubre es que con amar basta. Entonces, ella muere, a ver si esto lo puedo explicar porque es muy difícil, pero es sin tener experiencia de fe, pero con una profunda experiencia del amor de Dios porque es capaz de amar. Porque ella descubre que tiene una capacidad de amar que si Dios no se la regala, ella sabe que no la tiene. Y eso es Dios para ella, y ya está. Y entonces dice, es más, dice, Jesús me quiere tanto que me hizo uno de su familia. Entonces un poco que no me da bola, dice en un momento, ¿no? ¿Viste cómo hacemos con la familia? Medio que ya la familia ya sabe que la queremos. Entonces, como que muchos gestos Jesús con ella no tiene, dice al final de la vida, porque yo soy de la familia. Y entonces siempre va a poner la clave en el amor, en tolerar, en tener gestos pequeños que demuestran amor verdadero, ¿no? Entonces va a hablar de la monja que le molestaba cuando hacía ruido, cuando rezaba, y entonces era la que más le sonreía, o le gustaba mucho abrir la puerta porque era muy sociable, entonces tocaba el timbre, y se empezó a dar cuenta que había otra hermana que le gustaba eso, entonces ella se agarraba donde estaba para no ir a abrir, ¿no? Pequeñas cosas que ella va descubriendo que sí puede hacer eh, y compartir. Y la dificultad afectiva que Teresita tiene, ¿no? También por la historia que tiene, y cómo ella experimenta que Jesús les sana ese mundo afectivo. Entonces, cómo muestra el mundo afectivo como un camino de salvación. Y eso sí está al alcance de todos. Querer desde lo que somos, como la imagen que puse al principio. Agrandarme me es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, ¿no? Dice Teresita, ¿no? Entonces, es un poco esto lo que ella aprende y lo que le hace doctora de la iglesia, porque es lo que hace que todos creamos que es posible amar, que de última es la llamada de Jesús el Evangelio, ¿no? Y que entonces todos podemos ser santos, porque todos podemos amar. Eh, la santidad a veces la pensamos desde otro lado, ¿no? Teresita la va a mostrar esas cosas, de hecho ella cuenta las cosas que no le salen bien, para mostrar que la santidad es amar como nos salga, y disponer cada vez más el corazón para que Dios ame en nosotros, pero con lo que nosotros somos, ¿no? Y por eso va a hablar de la misericordia, del Dios misericordioso, ¿no? La misericordia viene de misericordia y corazón. La capacidad, cordis, ¿no? Misericordis, la capacidad de amar la miseria, ¿no? Hay un teólogo, Ruiz de la Peña, que dice, Jesús nos invita a amar lo menos amable. Esa es la novedad. En primera instancia de nosotros mismos. Y Teresita entendió eso. Su parte menos amable era su dolor de la infancia. Y ella aprende que esa es la parte que Jesús quiere y que cura en el famoso milagro de Navidad, ¿no? Que ella dice, yo sentí que Jesús había curado una herida afectiva que yo tenía desde muy chiquita. Si quieren no cuento el milagro de Navidad, pero lo deben conocer. No, contalo, contalo. Ella ya era grandecita, y era Navidad, no habrá acá ningún pequeño, ¿no? Que este tema de la Navidad y qué sé yo. Bueno, vuelven de la misa de gallo y se habían olvidado poner los zapatos para los regalos, ¿viste? Y entonces se miraron con cara de qué tragedia, Teresita va a hacer un escándalo. Y Teresita se angustia de que faltaba, ¿no? Y sube la escalera y se da cuenta que el padre dice, ya está grande, Teresita, para esta cosa. En otro momento le hubiera dado un shock de llanto, se le da cuenta que Teresita lloraba porque era muy sensible. Pero después lloraba por haber llorado, este cuento me parece genial. Bueno, porque, ¿no? Entonces lloraba porque había llorado y era un eterno llorar.
ella sube la escalera y dice, yo con esto no puedo. Y ella dice que siente ahí que Jesús le sana el corazón, se da vuelta, baja la escalera de gran sonrisa, a seguir festejando la Navidad y todos abriendo los ojos de qué había pasado con la pequeña de la casa, reconsentida, que por primera vez no había salido con algo que era verdad, o sea, su sensibilidad era verdadera. Yo lo digo riéndome, pero digamos, no, ya en este momento no era una cuestión de caprichos, era caprichosa de chiquita. Después de lo de Celia le queda una sensibilidad todavía más a flor de piel con el tema de los dolores que tiene en la vida, ¿no? Y que no la tengan en cuenta y de tener que crecer y qué sé yo, hubiera sido en otro momento un dolor muy grande. Y ella dice ahí, y fíjense lo que dice, y dice, y nunca más volví a tener este tipo de dolor. Jesús me curó para siempre. Yo me digo, después se murió de tuberculosis, que vos sabés que la pasás horrible. Evidentemente hay algo de su experiencia profunda del corazón que queda sellado para siempre de ahí en la vida de Teresita. Y eso es lo que empieza a querer compartir con todo el mundo. Jesús nos quiere como estamos y nos puede hacer salir al mundo de donde estamos parados. Solo hay que entregarle, Teresita va a ser, solo hay que hablarle como uno más y hay que entregarle y hay que dejarlo hacer, ¿no? Hay que dejarlo hacer. Teresita no le quedó mucha oportunidad de no dejarlo hacer porque ya te digo, nace, casi se muere. Se va a vivir 1 año y medio con su amiga Rosa, una familia entera. Vuelve a Lenzón, 3 años se muere Celia, no solo se muere Celia, sino que se la llevan a vivir a otro lado. A los 9 su hermana entra al Carmen, que podemos seguir poniendo, ¿no? Sin embargo, Teresita nunca se quejó de esto porque descubrió que Dios la sostenía especialmente. Y desde ahí dice, ¿no? Si con esto me puedo sostener a mí, me puedo sostener a todos, ¿no? Lo que hizo ella fue confiar hasta la audacia en su bondad de padre. Esta es una de las frases que Teresita va a tener. Y que es lo que ella pudo hacer, confiar a pesar de todo lo que le va pasando en su vida. También tiene padres con mucha fe, repito, Celia tenía mucha fe, y su papá, cuando estaban en el Carmelo, preocupada le escribían y su papá le escribe, ustedes se preocupan por mí, pero no se preocupen tanto porque yo soy un buen amigo del buen Dios. Se dan cuenta, ¿no? En una época que no eran las... Teresita no responde a la religiosidad de su época, tampoco Luis, ¿no? De hablar de un Dios amigo. Entonces Luis, que aparte era muy independiente y muy autónomo, le dice, preocúpense de todo lo que quieran, pero no se inquieten, porque yo tengo por amigo al buen Dios. Teresita esto lo lleva en la carne, lo lleva en la piel, porque de hecho, cuando se va a vivir al CIE, vive con Luis. Sale de caminata con Luis. Luis se la lleva a pescar. La mete en un internado en el que sufre, ahora le diríamos bullying, y va al colegio, Teresita la pasó mal, todas le pasaron. La tuvieron que sacar porque tenía amigas que la trataban mal y entonces vivía con Luis, ¿no? Entonces, todo esto lo recibe de su papá, que en Lisieux se dedica a estar con las chicas y a rezar. En un altillo se iba, leía, rezaba, era autodidacta, rezaba la vida de los santos y grandes clásicos leía, ¿no? Y todas las noches se la sentaba Teresita en su falda y contaba algo de la vida de algún santo. Esta es la vida de Teresita todo el tiempo. Este es el mismo padre que cuando Teresita entra al Carmelo se enferma de demencia senil. Volvemos, ¿no? Al tema, ¿no? Teresita sigue diciendo, mi vida fue un regalo. Y su imagen de Dios Padre sale del padre que tuvo, de la madre que tuvo, ¿no? Esta imagen tan de un padre presente, ¿no? Y este ánimo de la lucha es Celia, Celia trabajaba de día, de noche, y era empresaria, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Así no pregunto eso solo. Pueden habilitar el micrófono si quieren preguntar alguno. Si no, yo tengo otra por ahí, dando vueltas. Después les puedo mostrar fotos de Alençon, que sé que vieron en videos algunos, y de Lisieux, si quieren. No sé cuánto tiempo tenemos, estamos medio...
Bueno, hablando de las fotos, eso también es un dato curioso, ¿no? Tantas fotos de Teresita, creo que es una de las santas de las que más fotos, o sea, no solamente por la modernidad de la época de Teresita, donde la fotografía empezaba a ser algo más novedoso, sino porque, bueno, porque es Celina la que le saca las fotos, no es su hermana, que también eso es raro, tener fotos de una carmelita de clausura, eso es porque su hermana Celina es fotógrafa y se dedica a sacar fotos, ¿no? Su hermana, el padrino, le regala una cámara de fotos, que también era re moderno. Y cuando entra al Carmelo pide permiso para entrar con la cámara de fotos. Y entonces entra con la cámara de fotos. Y gracias a eso tenemos muchas fotos de la vida del Carmelo de la época de Teresita. Pero te repito, porque esto hay que decirlo, porque morían con Teresita y las monjas del Carmelo también. Dicen, a Carlos Cañasi, que lo conocen, le gusta decir algo que dicen de Teresita, que para rezar llevaba las oraciones más profundas y los recreos era la más divertida. O sea, era un personaje muy generoso, muy agraciado para esa comunidad. Por eso también hay muchas fotos y porque su hermana, dicen las psicólogas que funcionaban como gemelas, Celina y Teresita, el funcionamiento psicológico gemela. De hecho, ella escribe, nos íbamos en casa a rezar a una especie de terraza, y ahí yo me di cuenta que Jesús, compartíamos nuestras experiencias, nuestra relación con Jesús antes de entrar al Carmelo, y ahí yo me di cuenta que éramos mucho más que hermanas de sangre. Jesús nos había hecho hermanas del alma, con Celina, ¿no? Los que estudian dicen que funcionan como gemelas, ¿no? Psicológica, afectivamente, como gemelas. De hecho, Teresita hizo como 3 veces, dos veces la catequesis para la comunión, porque mientras preparaban a Celina para la primera comunión, Teresita quería estar con Celina escuchando en la preparación que le decía Paulina o María, no me acuerdo quién, entonces se la tenían que aguantar a Teresita, pero decían, pero mira, no, ni mue, si venís, nada, chito. Y dice que Teresita iba y se sentaba ahí, ni mu decía, pero para poder estar con Celina, ¿no? Entonces hizo 2 veces la catequesis de comunión. Pero siempre Celia va a decir que el modo de relación de Teresita con Jesús tenía un matiz diferente. De hecho, cuando estaba embarazada, lo conté la otra vez en la novena, ella dice que es el único embarazo que sintió que cuando ella cantaba, el bebé, la beba en este caso, cantaba con ella, que era Teresita. Tuti, ¿por qué una religiosa carmelita descalza de clausura termina siendo patrona de las misiones? Algo como que raro, ¿no? Es raro, porque ella quería ser misionera. No pudo por una cuestión de salud, porque en realidad podría haber ido, creo yo, por ahí me confundo, a un Carmelo más en zonas de misión, ¿no? De hecho, ella se escribe con curas misioneros. Pero cuando ella descubre que en el corazón de la iglesia quiere ser el amor, y cuando ella dice, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra, se convierte en una de las primeras misioneras. Y por eso es patrona de las misiones. Y vuelvo al principio, y porque es una caprichosa y una malcriada de Dios. Y entonces logra lo que quiere. Yo, el lugar que vayas lo encontrás, pero hasta tal punto yo fui a estudiar a Ávila, gente de todo el mundo va a estudiar una maestría en Teresa de Ávila, y había una china que se llamaba Chimbomban, no me pregunto cómo, pero su nombre español era Teresita, y la madre de bautismo le gustó Teresita, y era devotísima de Teresita, y vivía en la China perseguida, había conseguido un permiso especial para ir a hacer un curso ahí a Ávila, digamos, ¿no? Y conocía y quería a Teresita, y al lado había un brasilero que tenía una remera con la Teresita enorme, que nunca logré que me la regale, bueno, no importa, ya me lo voy a volver a encontrar, re devoto de Teresita, y vas a donde vayas, está, en España hay un poco menos, pero yo creo que es porque, si en español acá se va a enojar, son un poco celosos porque está Teresa, ¿no? En España, Teresita francesa, pero en España encontrás un poco menos, pero después encontrás en todos los lugares que vayas. ¿Por qué? Porque rápidamente, Historia de un alma, esto también, lo que ella escribe por obediencia, circula rapidísimo por el mundo y lo empieza a leer gente de todos lados, y Teresita contando su historia, y resulta que misiona a la gente. La gente siente que cambia su vida, siente que puede sentirse querida por Dios como es y puede querer a los demás como es. Y esto cambia la manera de entender la fe
de todo el mundo. Piensen, por ejemplo, que el colegio de Florida está construido y vivían algunas hermanas de Teresita. Y Teresita ya en América era conocida y ya estaba Historia de un alma. ¿Se entiende la rapidez con la que sucede? Ahora que estamos con el tema de la pandemia, lo exponencial. Es exponencial Historia de un alma lo que sucede. Y ahí empiezan a descubrir la fuerza misionera que tiene y la nombran en patrona de las misiones, la santa más grande de los tiempos modernos, ¿no? Hay una novela sobre la vida de ella que se llama Huracán de Gloria, ¿no? Que hace ¡fum! Y lleva el Evangelio, porque lo que Teresita lleva es el Evangelio. ¿Cuál es la novedad? Vivido en su manera de ser. Pero Teresa no habla de Jesús, Teresa habla de lo que a ella le pasa con Jesús, de lo que aprendió Jesús en su propio cuero, digamos, ¿no? De alguna manera. Y esto lo podemos hacer todos, me parece a mí. Y bueno, el camino es la cruz y la resurrección, ¿no? Ahí Soledad pregunta por qué en una de las novenas se la nombra a Teresita como abogada de los sacerdotes. Bueno, sí, primero porque las carmelitas rezan por los sacerdotes, como carisma. Pero, qué linda pregunta porque puedo contar algo, cuando se va a París, viaja con un grupo de gente en procesión, y viajaban con sacerdotes de Lisieux y de todas las zonas, se hacían grupos, no eran muy grandes, no era lo que es ahora, digamos, no era mucha gente que iba a ver al Papa, ¿me entiendes? Y le toca viajar con sacerdotes, y ella ahí se da cuenta y lo escribe, qué difícil es la vida para los sacerdotes, a cuántas cosas están expuestos, y cómo son personas iguales que nosotros, dice Teresita. No escribe qué es lo que vio, ni qué es lo que escuchó, ni con quién se hizo amiga, eso no lo escribe. Sí, evidentemente viaja, en el tren en el que viaja, con sacerdote, y vuelve y dice que hay que rezar mucho por los sacerdotes. Por otro lado, ella hubiera querido ser sacerdota, no sacerdotisa. Y su mamá quería tener un hijo sacerdote, ¿no? Y no tuvo un hijo sacerdote, pero tuvo una hija patrona de la misión. ¿No? De hecho, hay una foto que ella está con el cáliz, que se la sacan a propósito, porque ella dice, hagamos que soy sacerdote, ¿no? Es un juego de Teresita, que ella está haciendo de sacristana y tiene el cáliz, y tenía que ver con esas cosas que hace Teresita, de esas hay miles, ¿no? Y ella insistía con que ella hubiera querido ser sacerdote, hubiera querido ser misionera, todas. Como quería tener todas las vocaciones, dice ella, en el corazón de la iglesia voy a hacer el amor, porque el amor reúne todas las vocaciones. Bueno, Entonces, para ir ya está, se queda tranquila y muere ahí sencillamente. para ir cerrando, Tuti, que hay un montón de frases de Teresita muy lindas que las hemos compartido, pero por ahí, no sé, compartirnos alguna frase que especialmente te guste y que te parezca que para este tiempo nos puede ayudar y acompañar. Mira, una que suena dura, iba a poner el PowerPoint, pero después si quieren se los mando alguna frase de ahí, pero ella dice, de momento a momento se puede soportar mucho. Y a mí me hace pensar mucho en la incertidumbre de ahora de la pandemia. Porque de hecho Teresita vive en una especie de pandemia. No se sabía que era pandemia porque no había medio de comunicación, pero cuando Teresita se muere de tuberculosis, se mueren un montón de gente de tuberculosis. Había una peste. Hermanas del Carmelo se muere. Teresita entierra, sirve, cuida a otras carmelitas y un montón de gente se muere. Entonces cuando ella dice de momento a momento se puede soportar mucho, tiene que ver con esta imprevisibilidad, ¿no? Que estamos viviendo. Y me parece que eso nos sirve mucho ahora. Y soportar tiene que ver con sostenernos, ¿no? Y la otra frase, que la íbamos a decir hoy en la novena, que es, para amarte en esta tierra no tengo más que hoy, ¿no? Le dice a Jesús. Y me parece que eso nos está pasando ahora. No podemos hacer un proyecto, los que trabajamos en todos, pero acá está Eva, más que los que trabajamos en colegios. No tenemos ni idea, pero no tenemos, saquemos la discusión de si colegio sí, colegio no. Corrámosla. No tenemos ni idea, no sabemos mañana. Entonces ya, bueno, de momento a momento se puede soportar mucho. Me parece que es. Y para Marte no tengo más que hoy. Me parece que eso hace que en este tipo de pandemia podamos sentirnos acompañados por Teresita especialmente. Y cuando Teresita nos acompaña nos lleva a Jesús.
porque si no salgamos, ¿no?, de este fanatismo de Teresita. Si Teresita nos acompaña, nos lleva a Jesús, ¿no? Y si seguimos a Jesús, dice un sacerdote amigo mío, vamos a terminar como Jesús. ¿Sabés cómo terminó Jesús? El Padre lo resucitó. Así que bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? Pues si no... Bueno, qué lindo, la verdad que, bueno, un poco volviendo a lo del principio, a esto de la actualidad de su mensaje y la cercanía de Teresita, nada, no podríamos como pasarnos más tiempo hablando de ella bueno, y decíamos hoy también, ¿no? Cuando pensamos un poco, nos quedamos con el gustito, ¿no? Con ganas de más, siempre está bueno quedarnos con ganas de más, que bueno, que Jesús también obra eso en nosotros, ¿no? Jesús siempre nos deja con ganas de más. Y por eso también Teresita es tan amiga de Jesús, ¿no? De hecho, su nombre completo es Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, ¿no? Donde Jesús tiene es el centro de su vida, que parece algo raro decir, bueno, obvio, si es monja, sí, bueno, sí, pero en el centro de su vida está Jesús, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Que tanto Teresita como tantos otros testigos de la fe y como tantos otros hombres y mujeres que nos transmiten su experiencia de vida, santos conocidos o canonizados y santos no conocidos y canonizados, podamos vivir esta experiencia, ¿no? Creo que bueno, que de esto también hemos aprendido en este tiempo de pandemia, ¿no? En este tiempo de cuarentena, en este estar celebrando la fiesta patronal de un modo distinto, raro, que no es el que hubiéramos imaginado ni el que nos gusta, pero que lo estamos haciendo y lo estamos disfrutando. Por lo menos eso es lo que compartimos, ¿no? En la novena, en la preparación, en esto de unirnos más parroquia-colegio, bueno, tantas cosas. Y todo eso también es obra de Teresita, ¿no? Es obra de esa como patrona, como decimos siempre, ¿no? Cuando celebramos un santo, la fiesta patronal no es solamente celebrar al santo o a la santa, sino bueno, celebrarnos comunidad, ¿no? Animados y bajo el ejemplo y el modelo de ese santo, de esa santa, pero bueno, esto es lo lindo, lo de ser comunidad. Así que, bueno, eso. Muchas gracias, Tuti, por compartirnos tu amiga y tu amor por esta amiga. De nada, quería decir algo de lo que decías recién, con esto termino. Dale. Las fiestas patronales celebran al patrono de la comunidad y justo la característica de Teresita, que no le dijimos, vamos a hacer otro Zoom, es lo vincular. Teresita trae una manera nueva, no nueva, tan nueva como antigua, diría, ¿no? Es el Evangelio, de vincularnos. Yo creo que eso hace que la característica que tenemos comunidad-colegio, cuando celebramos a Teresita se renuevan los vínculos, porque la novedad de Teresita es el modo vincular, ¿no? Nada, eso quería decir. Está bueno. Bueno, vamos a Gracias a vos, Maque, por la invitación. Vamos a pedirle a Dios que derrame sobre nosotros esa lluvia de rosas, que no es otra cosa que bendiciones, ¿no? Esa lluvia de rosas de la que habla Teresita es la bendición de Dios, porque así como ella tenía a Jesús en el centro, bueno, lo que quiso es transmitirnos esa lluvia de bendiciones, esa bendición que Jesús nos comparte y lo que Él significa para nosotros como cristianos, ¿no? Así que le vamos a pedir a Dios que por intercesión de Teresita, esta pequeña gran santa, como la llamamos, y esta pequeña gran amiga nos renueve siempre con esta espiritualidad tan simple, tan novedosa y tan sencilla y difícil a la vez de seguir, ¿no? Bueno, que el Dios de la vida, del amor y de la paz, que envió a su Hijo para nuestra salvación y en Teresita nos da un modelo de amor y de entrega, nos bendiga y nos acompañe siempre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Teresita, ruega por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.